Voy a contarles sobre una frase que cambió completamente mi relación con el dinero. No fue una inversión arriesgada, no fue un nuevo empleo milagroso, no fue un golpe de suerte repentino, fue una secuencia de palabras, una verdadera declaración que Florence Scovel Shinn enseñó hace casi 100 años y que continúa funcionando hasta el día de hoy. Cuando descubrí esta frase, estaba pasando por un momento muy difícil, las deudas acumulándose, la ansiedad carcomiéndome por dentro, esa horrible sensación de que no importa cuánto te esfuerces, el dinero nunca es suficiente. Comencé a repetir la frase todos los días, por la mañana al despertar, por la noche antes de dormir, y algo extraño comenzó a suceder. Y primero fueron pequeñas cosas, un descuento inesperado en una cuenta, un reembolso que ya había olvidado por completo, dinero olvidado en el bolsillo de una chamarra vieja. Después vinieron cosas mayores, una oportunidad de trabajo extra que surgió de la nada, una deuda que un conocido tenía conmigo y que después de años decidió pagar, una promoción en el trabajo que ni siquiera había solicitado. Y todo comenzó con una frase. Hoy les voy a enseñar esta frase, palabra por palabra, y les voy a explicar por qué funciona de una forma que la mayoría de la gente no entiende. Pero antes, necesito contarles la historia de cómo Florence Scovel Shinn descubrió el poder de las palabras. Florence vivía en Nueva York a principios del siglo XX. Era artista e ilustradora, pero su verdadera pasión era estudiar el funcionamiento de la mente humana. Quería entender por qué algunas personas prosperaban, mientras que otras, con las mismas habilidades, vivían en la escasez. Después de años de observación, llegó a una conclusión sorprendente. La diferencia no estaba en las circunstancias externas, no estaba en la educación, en la familia o en la suerte. La diferencia estaba en las palabras que las personas usaban. Las personas prósperas hablaban de forma diferente, pensaban de forma diferente, declaraban cosas diferentes sobre sí mismas y sobre el mundo. Y Florence se dio cuenta de que esto no era coincidencia. Las palabras, descubrió ella, son comandos para el subconsciente. Cada frase que dices y repites internamente es procesada por tu mente como una instrucción. El subconsciente no cuestiona, simplemente obedece. Si dices repetidamente, nunca tengo suficiente dinero, tu subconsciente acepta esto como una verdad absoluta y comienza a trabajar para hacer que esa declaración sea real. Te hace ignorar oportunidades, te hace gastar impulsivamente, te hace sabotear tu propio éxito. Por otro lado, si dices frases de abundancia con convicción, tu subconsciente acepta esa nueva programación y comienza a trabajar a tu favor. Notas oportunidades que antes pasaban desapercibidas. Tomas decisiones mejores. Atraes circunstancias favorables. Florence llamaba a esto la ley de la palabra hablada y pasó décadas perfeccionando frases específicas que activaban esta ley de la forma más poderosa posible. La frase que voy a enseñarles hoy es una de las más poderosas que ella creó, pero antes de revelarla, necesito prepararlos, porque la frase solo funciona si entienden lo que están haciendo. Repetir palabras vacías no produce resultados. Necesitan entender el mecanismo detrás de ellas. El primer principio es este: su subconsciente no distingue entre realidad e imaginación. Cuando imaginas algo vívidamente, tu cerebro activa las mismas áreas.
que serían activadas si aquello estuviera realmente sucediendo. Estudios de neuroimagen lo confirman. Atletas que visualizan sus movimientos activan los mismos circuitos neuronales que activan cuando realmente se mueven. Esto significa que, cuando declaras algo con emoción y convicción, tu subconsciente lo registra como si ya fuera real y comienza a ajustar tu percepción y comportamiento para alinear la realidad externa con esa nueva verdad interna. El segundo principio es este: el subconsciente trabaja con imágenes y emociones, no con lógica. Puedes argumentar lógicamente que mereces más dinero. Puedes listar todas las razones por las cuales deberías ser próspero. Pero si emocionalmente te sientes pobre, si tus imágenes internas son de escasez, el subconsciente va a ignorar la lógica y seguir la emoción. Por eso, las frases de Florence no son solo afirmaciones intelectuales, son declaraciones cargadas de emoción. Son comandos que activan sentimientos de abundancia, de merecimiento, de certeza. El tercer principio es este: la repetición crea nuevos caminos neuronales. Tu cerebro funciona por patrones. Cuanto más repites un pensamiento, más fuerte se vuelve el camino neuronal asociado a él. Pensamientos que antes exigían esfuerzo se vuelven automáticos. Y esos pensamientos automáticos moldean tu realidad. Si has pasado años repitiendo pensamientos de escasez, esos caminos están profundamente grabados. Una única repetición de una frase positiva no va a borrarlos, pero la repetición consistente, día tras día, crea nuevos caminos y eventualmente los nuevos se vuelven más fuertes que los antiguos. Ahora que entienden estos principios, puedo enseñarles la frase. Pero primero, déjenme contarles la historia de cómo ella transformó la vida de una de las alumnas de Florence. El nombre de ella era Guadalupe. Era viuda, con 2 hijos, viviendo de una pequeña pensión que malamente cubría las necesidades básicas. Había intentado de todo para mejorar su situación: trabajos extras, economías drásticas, oraciones desesperadas a San Judas Tadeo. Nada funcionaba. Cuando buscó a Florence, estaba al borde del desespero. Contó su historia con lágrimas en los ojos. Dijo que ya no sabía qué hacer. Florence escuchó pacientemente y después hizo una pregunta inesperada. ¿Qué dices sobre el dinero cuando estás sola? Guadalupe no entendió la pregunta. Florence explicó. ¿Cuáles son los pensamientos que pasan por tu cabeza cuando piensas en dinero? ¿Qué frases repites internamente? ¿Qué dices cuando revisas tus cuentas? Guadalupe pensó por un momento y se dio cuenta de algo perturbador. Siempre digo que el dinero no crece en los árboles, que para gente como yo nunca sobra nada, que los ricos se hacen cada vez más ricos, y los pobres cada vez más pobres. Florence asintió. Estás programando tu pobreza con tus propias palabras. Cada vez que dices esas frases, reafirmas para tu subconsciente que la escasez es tu destino, y él obedece. Guadalupe quedó impactada. Nunca había pensado en eso. Aquellas frases parecían solo observaciones de la realidad. No se daba cuenta de que eran comandos. Florence entonces le enseñó la frase. Quiero que repitas esto todos los días, por la mañana y por la noche, con emoción, con convicción, como si ya fuera verdad. La frase era: dinero inesperado viene a mí ahora, de fuentes esperadas e inesperadas. Guadalupe la encontró demasiado simple. ¿Cómo una frase podría cambiar su situación financiera?
Florence explicó que la frase había sido cuidadosamente construida para activar varios principios al mismo tiempo. Primero, usaba la palabra inesperado. Esto liberaba al subconsciente de la necesidad de saber cómo vendría el dinero. Cuando uno especifica demasiado, limita las posibilidades. Cuando uno se abre a lo inesperado, permite que el universo encuentre caminos que jamás imaginarías. Segundo, ella usaba el tiempo presente. Viene a mí ahora. No vendrá un día. No podría venir. Viene ahora. El subconsciente no entiende el futuro, solo procesa el presente. Declarar en presente es instruir al subconsciente a actuar inmediatamente. Tercero, ella incluía fuentes esperadas e inesperadas. Esto cubría todas las posibilidades. El dinero podría venir del trabajo regular, lo cual es esperado, o podría venir de lugares sorprendentes. La frase no excluía ninguna fuente. Guadalupe comenzó a practicar todos los días, por la mañana y por la noche. Repetía la frase. Al principio, parecía extraño. Las palabras parecían vacías. Ella no sentía nada. Pero Florence había avisado que esto era normal. El subconsciente tarda tiempo en aceptar nuevas programaciones. La clave era persistir, no rendirse. Después de una semana, Guadalupe notó algo curioso. Encontró una moneda en la calle. Normalmente ella pasaría de largo, pero esta vez se detuvo, recogió la moneda y sintió una ola de gratitud. Dinero inesperado, pensó. La frase está funcionando. Florence enseñó que era crucial agradecer por cada manifestación, por pequeña que fuera. La gratitud amplifica la señal. Muestra al subconsciente que estás prestando atención, que reconoces cuando te obedece. En la segunda semana, Guadalupe recibió un reembolso de una compra que había hecho meses atrás. La tienda había cobrado de más y finalmente estaban devolviendo el dinero. Eran solo unos pesos, pero Guadalupe lo celebró como si fueran millones. En la tercera semana, algo mayor sucedió. Un licenciado la contactó. El difunto esposo de Guadalupe tenía una pequeña póliza de seguro que nadie sabía que existía. El valor no era una fortuna, pero era suficiente para cubrir las deudas. Y aún sobraba un poco. Guadalupe lloró de alegría y corrió a contarle a Florence. La frase funciona. Dijo, dinero inesperado realmente vino. Florence sonrió. La frase siempre funciona. El problema es que la mayoría de las personas desiste antes de ver los resultados. Y este es el punto crucial que necesito enfatizar. La frase funciona, pero exige consistencia. No puedes repetirla por 2 días, no ver resultados y rendirte. El subconsciente necesita tiempo para aceptar la nueva programación y necesita ver que estás comprometido. Florence comparaba el proceso a plantar una semilla. Pones la semilla en la tierra y riegas todos los días. En los primeros días, nada visible sucede. La semilla está trabajando debajo de la tierra, creando raíces, preparándose para brotar. Si dejas de regar porque no ves resultados inmediatos, la semilla muere. Lo mismo vale para las declaraciones. Cada vez que repites la frase, estás regando la semilla. Está trabajando en el subconsciente, creando nuevos caminos neuronales, reprogramando tus creencias. Pero el brote solo aparece después de un tiempo. La mayoría de las personas desiste en la fase de las raíces. Quieren ver el brote inmediatamente. Y cuando no lo ven, asumen que no funciona.
Florence pedía un compromiso mínimo de 30 días. 30 días repitiendo la frase por la mañana y por la noche, sin fallar. Ella garantizaba que en 30 días algún señal de cambio aparecería. Y ella estaba en lo cierto. De los cientos de alumnos que Florence enseñó a lo largo de su carrera, aquellos que mantuvieron la práctica por 30 días siempre relataron resultados, no siempre dramáticos como el de Guadalupe, a veces sutiles, pero siempre algo, un descuento inesperado, una propina generosa, un regalo de alguien, una oportunidad de ingreso extra, dinero encontrado en lugares olvidados. Lo importante era notar esos signos, agradecer por ellos y continuar practicando, porque los pequeños signos eran solo el comienzo. Cuanto más practicabas, mayores se tornaban las manifestaciones. Ahora te voy a enseñar exactamente cómo practicar. Pero antes, déjame contarte otra historia que Florence solía compartir. Había un hombre llamado Tomás que vino a ella con un problema diferente. Él no estaba en situación de pobreza extrema, tenía un empleo estable, pagaba sus cuentas, vivía razonablemente bien, pero sentía que estaba estancado. Los años pasaban y su situación financiera permanecía la misma. Ningún crecimiento, ningún avance. Tomás le dijo a Florence que sentía como si hubiera un techo invisible sobre su cabeza. Cada vez que él intentaba subir, algo lo jalaba de vuelta. Era frustrante y desmotivador. Florence le pidió que prestara atención a sus palabras durante una semana, que anotara todo lo que decía sobre dinero, éxito y prosperidad. Tomás lo encontró extraño, pero accedió. Una semana después, él volvió con una lista impactante. El dinero no crece en los árboles. Rico siempre es deshonesto. Si gano más, me van a cobrar más impuestos. Nunca es suficiente. Así es como son las cosas para gente como yo. Tomás quedó horrorizado al ver sus propias palabras escritas en el papel. Él no tenía conciencia de cuántas declaraciones limitantes hacía todos los días. Eran decenas, cientos por semana, miles por mes. Florence explicó que cada una de esas frases era como un ancla. Cada vez que él intentaba subir, las anclas lo jalaban de vuelta. Él estaba saboteando su propio crecimiento con sus propias palabras. La solución era sustituir las anclas por alas. En vez de el dinero no crece en los árboles, él debería decir el dinero viene a mí de fuentes infinitas. En vez de rico siempre es deshonesto, él debería decir prosperidad y abundancia fluyen para gente buena. En vez de nunca es suficiente, él debería decir siempre hay más de lo que necesito. Tomás comenzó a practicar. Al inicio, las nuevas frases parecían falsas. Su mente resistía. Aquello iba contra todo lo que él había aprendido la vida entera. Florence avisó que esa resistencia era normal. Al subconsciente no le gustan los cambios. Él prefiere mantener los patrones conocidos, incluso si son perjudiciales. La resistencia era señal de que la reprogramación estaba comenzando. Tomás persistió. Y en pocos meses, su vida comenzó a cambiar. Primero vinieron ideas. Él comenzó a tener insights sobre cómo podría ganar más en el trabajo. Cosas que antes él nunca habría pensado. Como si una parte de su mente que estaba bloqueada hubiera sido liberada. Después vinieron oportunidades. Un colega mencionó una vacante en otra empresa. El salario era significativamente mayor. Antes, Tomás habría descartado inmediatamente,
achando que no era calificado. Pero ahora, algo diferente sucedió. Él sintió que merecía intentar. Él se candidatizó. Pasó por todas las entrevistas y consiguió el empleo. En un año, su renta había doblado, no por magia, por un cambio de mentalidad que abrió puertas que antes estaban invisibles. Florence usaba esta historia para ilustrar un punto importante. La frase sobre dinero inesperado viene a mí ahora. No es la única que funciona. Existen muchas frases poderosas, pero esa es especialmente eficaz porque no especifica cómo el dinero debe venir. Cuando dices, quiero un aumento, limitas las posibilidades a una única fuente. Si el aumento no llega, te frustras. Pero cuando dices, dinero inesperado viene a mí ahora, de fuentes esperadas e inesperadas, te abres a infinitas posibilidades. El dinero puede venir de un aumento, sí, pero también puede venir de una herencia, un reembolso, un regalo, una oportunidad de ingreso extra, una inversión que da retorno, una deuda que alguien paga, un objeto que vendes, una promoción, un bono o cualquier otra fuente que ni siquiera imaginas. Esa apertura es el secreto, el universo, o tu subconsciente, o como quieras llamar a esa fuerza mayor, tiene recursos infinitos. Puede encontrar caminos que tú nunca pensarías, pero necesitas dar permiso. Necesitas abrir espacio. Y la frase hace exactamente eso. Florence también enseñaba que la frase debería ser dicha con emoción. No sirve de nada repetirla mecánicamente, como un robot. El subconsciente responde a la emoción. Cuando dices la frase, necesitas sentir como si el dinero ya estuviera llegando. Necesitas sentir gratitud, expectativa positiva, certeza. Una técnica que ella recomendaba era visualizar mientras hablas. Cierra los ojos, di la frase, y mientras la dices, imagina dinero llegando a ti. Ve billetes en tus manos, siente la textura del papel, ve números creciendo en tu cuenta. Siente la emoción de tener más de lo que necesitas. Esa combinación de palabra, imagen y emoción crea una impresión profunda en el subconsciente, mucho más poderosa que palabras solas. Ahora vamos al paso a paso práctico. Paso 1. Elige 2 momentos fijos del día. Lo mejor es por la mañana, al despertar, antes de agarrar el celular o pensar en problemas, y por la noche, antes de dormir, cuando tu mente está más receptiva. Esos son los momentos en que el subconsciente está más accesible. Por la mañana, estás saliendo del estado de sueño, cuando las barreras de la mente consciente están más bajas. Por la noche, estás entrando en ese estado nuevamente. Son ventanas de oportunidad. Paso 2. Crea un ritual simple. No necesita ser elaborado. Puede ser sentarte en la cama, cerrar los ojos, respirar hondo 3 veces y después decir la frase. El ritual señala al subconsciente que algo importante está a punto de suceder. Prepara el terreno. Paso 3. Di la frase en voz alta. Dinero inesperado viene a mí ahora de fuentes esperadas e inesperadas. Dila con convicción, como si estuvieras afirmando un hecho, no haciendo un pedido. La diferencia de tono importa. No estás implorando al universo, estás declarando una verdad. Paso 4. Visualiza mientras hablas. Mientras dices las palabras, ve dinero llegando a ti. Pueden ser billetes en tu mano, puede ser un cheque llegando por correo, pueden ser números subiendo en tu cuenta bancaria. Cualquier imagen que represente abundancia para ti. Paso 5.
siente la emoción. Este es el paso más importante. Necesitas sentir como si ya hubieras recibido gratitud, alegría, alivio, seguridad. Cualquier emoción positiva asociada a tener dinero suficiente. Si no consigues sentir la emoción, finge al principio. El subconsciente no distingue entre emoción real y emoción simulada. Con el tiempo, la emoción se vuelve genuina. Paso 6. Repite 3 veces. Una vez no es suficiente para hacer una impresión profunda. 3 veces crea un patrón. Después de decir 3 veces, abre los ojos y sigue con tu día. Paso 7. Agradece por cada señal. A lo largo del día, cuando cualquier forma de dinero aparezca, por menor que sea, agradece internamente. Gracias por el dinero inesperado. Eso reafirma la programación y abre espacio para más. Y eso es todo. 7 pasos sencillos. Menos de 5 minutos por día, pero con consistencia, pueden transformar tu relación con el dinero. Ahora déjame hablar sobre los errores más comunes que la gente comete. Error número 1. Desistir demasiado pronto. La mayoría de la gente espera resultados inmediatos. Cuando no ve dinero cayendo del cielo en el primer día, asume que no funciona. Pero como expliqué antes, el subconsciente necesita tiempo para aceptar la nueva programación. Comprométete con 30 días mínimo. Error número 2. Repetir sin emoción. Palabras solas son solo sonidos. Lo que da poder a ellas es la emoción por detrás. Si repites mecánicamente, sin sentir nada, solo estás moviendo los labios. El subconsciente ignora. Error número 3. Contradecir la frase durante el día. Dices la frase por la mañana, pero durante el día te quejas de falta de dinero. Hablas sobre cómo todo es caro. Lamentas que nunca sobra nada. Esas contradicciones cancelan el trabajo de la mañana. Necesitas vigilar tus palabras a lo largo del día entero. Error número 4. Enfocarse en el cómo. Dices la frase y después te quedas pensando cómo el dinero va a venir. ¿Será que va a ser un aumento? ¿Será que alguien va a pagarme? ¿Será que voy a ganar en la lotería? Ese cuestionamiento demuestra duda, y la duda enflaquece la manifestación. Di la frase y confía. El cómo no es problema tuyo. Error número 5. Ignorar las pequeñas señales. Una moneda en la calle, un descuento inesperado, un café que alguien te paga. Esas son señales de que la manifestación está funcionando. Si ignoras, estás diciendo al subconsciente que pequeñas manifestaciones no cuentan, y él para de enviar. Ahora déjame hablarte sobre algo importante. Este tipo de conocimiento, este nivel de detalle sobre cómo las palabras afectan tu realidad financiera, no está disponible en cualquier lugar. La mayoría de los contenidos sobre ley de la atracción se queda en la superficie. Piensa positivo, visualiza, acredita. Pero el cómo específico, la frase exacta, los pasos detallados, los errores a evitar, eso exige estudio profundo de las enseñanzas originales de maestras como Florence Scovel Shinn. Cada video que ves aquí representa horas de investigación, lectura de libros antiguos y síntesis en lenguaje accesible. El objetivo es traer para ti herramientas prácticas que realmente funcionan. Si este contenido está haciendo diferencia en tu vida, si sientes que estás aprendiendo algo valioso, considera clicar en el botón de Super Thanks allí abajo. No es una obligación, es una elección.
una forma de decir que valorizas ese tipo de trabajo, que quieres ver más contenido así, que haces parte de una comunidad que busca transformación real. Cuando apoyas, estás invirtiendo en la continuidad de ese proyecto. Estás garantizando que más videos como ese puedan ser producidos. Estás votando con tus acciones por el tipo de contenido que quieres ver en el mundo. Volviendo al tema, hay algo que Florence enfatizaba que pocas personas entienden. La frase sobre dinero inesperado no funciona aisladamente. Ella necesita estar inserta en un contexto mayor de mentalidad de abundancia. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que no puedes decir la frase en la mañana y pasar el resto del día quejándote del dinero, envidiando a quien tiene más o sintiéndote víctima de las circunstancias. Esas actitudes contradicen la frase y cancelan su efecto. Así de simple, Florence enseñaba que necesitamos cultivar una mentalidad de abundancia en todas las áreas de la vida. No solo con dinero, con tiempo, con amor, con oportunidades, con todo, absolutamente todo. Cuando vives en mentalidad de abundancia, ves oportunidades donde otros ven obstáculos. Agradeces lo que tienes. En vez de lamentar lo que falta, celebras el éxito de los otros. En vez de sentir envidia, qué importante es esto. Esa mentalidad crea un campo magnético a tu alrededor, un campo que atrae más abundancia. La frase sobre dinero inesperado amplifica ese campo, pero el campo necesita existir primero. Es la base. Entonces, mientras practicas la frase, presta atención también a tus pensamientos y actitudes a lo largo del día. Cuando percibas un pensamiento de escasez, cámbialo. Sustitúyelo por uno de abundancia. Cuando sientas envidia, transfórmala. Transfórmala en admiración e inspiración. Es un cambio de chip. Ese trabajo constante es lo que separa a quien manifiesta de quien solo repite palabras vacías. La clave está en la constancia. Florence también hablaba sobre la importancia de dar para recibir. Puede parecer contradictorio. Si quieres recibir dinero, ¿por qué deberías dar? Pero Florence explicaba que dar es un acto de fe. Cuando das, demuestras al universo que confías tener lo suficiente. Demuestras que no estás operando desde un lugar de escasez. Y esa demostración de fe abre los canales para recibir más. No necesita ser grandes cantidades. Puede ser una propina generosa, una donación pequeña para una causa que crees, un regalo para alguien que necesita. El acto de dar, independiente del valor, activa la ley de la reciprocidad. Es un principio universal. Florence tenía una alumna que estaba en situación financiera difícil. La mujer mal tenía dinero para sus propias cuentas. Florence pidió que ella diera 10% de cualquier dinero que recibiera. La mujer pensó, ¡qué locura! ¿Cómo podría dar si mal tenía para sí? Florence explicó que era exactamente por eso que ella debería dar. El acto de dar rompería el ciclo de escasez, mostraría al subconsciente que ella confiaba en que habría lo suficiente. Un acto de valentía y fe. La mujer, hesitante, aceptó intentar. El primer dinero que ella recibió fue un pequeño valor de una venta de ropa usada. Ella separó 10% y lo donó para una iglesia local. Parecía locura, pero ella hizo. Dio ese paso de fe. En las semanas siguientes, más dinero comenzó a aparecer. Y cuanto más ella daba, más recibía. En pocos meses, su situación había cambiado completamente. Un milagro. Florence usaba esta historia para ilustrar que la ley de la reciprocidad es
real. El universo retorna multiplicado lo que das con fe, no como un intercambio comercial, sino como un flujo natural de energía. Es una danza cósmica. Entonces, mientras practicas la frase sobre dinero inesperado, considera también practicar la generosidad. Incluso en pequeñas cosas, vas a notar que los dos se amplifican mutuamente, se potencian. Florence Scovel Shinn no inventó estas técnicas de la nada. Ella estudió tradiciones espirituales de todo el mundo. Analizó las enseñanzas de Jesús, de Buda, de las escuelas místicas del Oriente, y percibió un patrón común, un hilo conductor. Todas esas tradiciones reconocen el poder de las palabras. En el principio era el Verbo, dice la Biblia. El Verbo es la palabra crea, la palabra manifiesta, la palabra es el instrumento, por el cual pensamientos se tornan realidad. Es la magia de la creación. Florence tomó ese conocimiento antiguo y lo tradujo para lenguaje práctico. Ella creó frases específicas que cualquier persona podría usar, independiente de su tradición religiosa o filosófica. Para todos, la frase sobre dinero inesperado es solo una de ellas. Existen decenas de otras, para diferentes áreas de la vida: salud, relaciones, trabajo, propósito. Cada área tiene sus frases específicas, un arsenal de posibilidades, pero la de dinero es la más popular, porque es la necesidad más urgente para la mayoría de las personas. Cuando las finanzas están en orden, queda más fácil cuidar del resto. Es una base sólida. Florence también enseñaba que la frase podía ser personalizada. La versión básica es: dinero inesperado viene a mí ahora, de fuentes esperadas e inesperadas. Pero puedes adicionar elementos. Por ejemplo, dinero inesperado viene a mí ahora, de fuentes esperadas e inesperadas, y yo lo recibo con gratitud. O grandes sumas de dinero inesperado viene a mí ahora, de fuentes esperadas e inesperadas, bajo la gracia divina, de formas perfectas. La adición de bajo la gracia divina era importante para Florence. Significaba que el dinero vendría de formas buenas, éticas, benéficas para todos, no de formas que perjudicasen a alguien o creasen problemas, siempre con conciencia, de formas perfectas. Significaba que el dinero vendría en el momento correcto, en la cantidad justa, de la forma más adecuada para su situación. Una sincronicidad divina. Esas adiciones refinan la manifestación, hacen ella más específica y más alineada con sus valores. Es un ajuste fino. Puedes experimentar diferentes versiones y ver cuál resuena más contigo. La que consigues decir con más convicción y emoción es la que va a funcionar mejor. Escucha tu intuición ahora. Déjame contarte una última historia. Había una mujer que oyó sobre esta frase y decidió probar. Ella era escéptica. No creía realmente que palabras podrían cambiar su realidad financiera, pero estaba curiosa. Algo la impulsaba. Ella comenzó a repetir la frase todos los días, sin mucha fe, más como un experimento, una prueba. En las primeras semanas, nada aconteció. Ella casi desistió, pero algo la hizo continuar. Tal vez terquedad, tal vez curiosidad. Algo la mantenía firme. En el 25º día, ella recibió una llamada extraña. Era un banco. Ellos habían encontrado una cuenta olvidada en nombre de su padre fallecido. Había dinero allí, y como única heredera, el dinero era de ella, una herencia inesperada. El valor no era una fortuna, pero era significativo.
suficiente para quitar una deuda que la incomodaba hacía años, una carga que se desvaneció. Ella quedó en shock, dinero inesperado, de una fuente completamente inesperada. Exactamente como la frase decía, un calco de la realidad, a partir de aquel día. Ella nunca más dudó. Continuó practicando y continuó recibiendo, no siempre de formas dramáticas, a veces sutiles, pero siempre algo. Una lluvia constante de bendiciones. Esa historia ilustra algo importante. No necesitas acreditar completamente para comenzar. Puedes comenzar como un experimento. Lo importante es practicar consistentemente. La perseverancia es clave. La fe viene con los resultados. Cuando ves funcionando, la duda desaparece. Y la falta de duda amplifica los resultados futuros. La fe mueve montañas. Entonces, aquí está mi desafío para ti. En los próximos 30 días, repite la frase todos los días, en la mañana y a la noche, siguiendo los 7 pasos que yo enseñé, sin fallar un día siquiera. Comprométete contigo mismo y anota todo lo que acontezca, cada moneda encontrada, cada descuento recibido, cada regalo inesperado, cada oportunidad que aparezca. Lleva un registro de tus milagros. Después de 30 días, vuelve aquí y cuenta en los comentarios lo que aconteció. Comparte tu experiencia con nosotros. Quiero crear una comunidad de personas que practican, que experimentan, que comparten resultados. Una verdadera hermandad de la abundancia. Escribe en los comentarios, voy a probar, si vas a aceptar el desafío. Quiero ver ese compromiso. O escribe, ya lo usé, si ya conocías esta frase y tuviste resultados. Comparte tu testimonio. Quiero ver cuántos están listos para experimentar la magia. Porque al final, la diferencia entre quien manifiesta y quien no manifiesta no es suerte. No es un talento especial. No es un mero acto de merecimiento divino. Es práctica, pura y simple. Los que practican, manifiestan. Los que se quedan solo escuchando, continúan donde están, estancados. Florence Scovel Shinn pasó su vida entera enseñando estas verdades. Ella vio a cientos de personas transformar sus finanzas usando estas frases. Ella sabía que el poder de las palabras es real, testado, comprobado. Era como un amuleto de la suerte que siempre llevaba consigo. Y ahora, tú tienes una de esas frases en tus manos. Dinero inesperado viene a mí ahora, de fuentes esperadas e inesperadas. Dilo ahora conmigo, en voz alta, con convicción. Siente como si ya fuera verdad, como si el mismísimo Arcángel Miguel te estuviera bendiciendo con su espada de luz. Y prepárate para ser sorprendido. Prepárate para la lluvia de bendiciones. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, tus palabras crean tu realidad. Elígelas con sabiduría.